Bueno, Bueno, pues estamos una noche más con don Luis, que se ha ofrecido a respondernos bastantes preguntas que nos han ido llegando. Entonces las hemos intentado ordenar, pero que nos vaya llevando también el guión. La primera que nos venía era en esta relación de ciencia y fe dentro de la Iglesia Católica, en doble sentido, ¿qué le debe la ciencia a la cultura cristiana y qué le debe la Iglesia a la ciencia? vale. Esta es una pregunta muy interesante de la cual se ha ocupado un científico y historiador de la ciencia que se llama Stanley Jackie. Voy a ver si voy a compartir. A ver dónde está. Compartir pantalla. Compartir. Aquí tenéis una foto. Era un húngaro benedictino y que él era doctor en teología y también en física. Fue profesor en algunas de las universidades más importantes del mundo, como fue profesor en Princeton, en Stanford, en Oxford, aunque bueno, él estaba en una universidad de Seton Hall. Y él dedicó su vida a este tema. Y entonces, básicamente, es, él resaltó una teoría que era muy polémica, pero en lo fundamental es muy fácil de entender lo que él defendía. Él decía que la ciencia experimental moderna nació no por casualidad en la Europa cristiana. ¿Y por qué no por casualidad? Porque cuando uno examina todas las culturas antiguas, en las culturas antiguas hay una ciencia incipiente y sobre todo una ciencia astronómica, etcétera. Hubo como lo que podemos llamar abortos, es decir, que parecía que la ciencia iba a despegar y de repente quedó todo en agua de borrajas. Es decir, que al final no se tuvo lo que sí hemos vivido en la Europa cristiana, que es un momento en que nace la ciencia con Copérnico, Galileo, Newton, y entonces empieza un progreso imparable. Es decir, que va cada vez perfeccionándose, cada vez se van conociendo más cosas, todo se va consolidando, y eso sucede en una época concreta en la historia, que es al final de la Edad Media y eclosiona en el Renacimiento. Entonces, él se pregunta, ¿eso por qué? ¿Es por casualidad? ¿Por qué los chinos? ¿Por qué los egipcios? ¿Por qué en Mesopotamia no pasó lo mismo? En cambio, sí pasó en la Europa cristiana. Entonces, él lo que defiende es que las ideas cristianas ejercieron un, un influjo importantísimo. ¿Por qué? Porque los cristianos creemos en un Dios creador, lo cual implica que hay una diferencia fundamental entre Dios y el mundo. El mundo es una criatura. Y si es una criatura, quiere decir que Dios libremente ha decidido cosas que no son de modo necesario, sino que son como Dios las ha pensado. Pero el Dios que ha creado es un Dios que, además de omnipotente, es infinitamente sabio, infinitamente bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo ha hecho con sabiduría y con amor. Y si todo lo ha hecho con sabiduría y con amor, quiere decir que lo que él ha creado tiene que tener una inteligibilidad, porque de hecho Dios crea a su imagen. Es imposible que Dios haga una imagen perfecta de sí mismo, pero también es imposible que Dios cree algo que no tenga nada que ver con él. Con lo cual, todas las criaturas del presente, del pasado y del futuro tienen en Dios una idea que es como él lo ha pensado antes de llamar a esa realidad a la existencia. Y como eso no depende de un proceso necesario, ni tampoco depende del capricho de los dioses. Pensad, por ejemplo, las culturas antiguas eran casi todas politeístas. Y entonces todo lo atribuyen al capricho de los dioses. Entonces, si el rayo se debe a que Zeus lanza un rayo, pues no hay mucho que entender ahí. Si los terremotos se deben a que hay un Dios que mueve la tierra, pues tampoco hay mucho que entender ahí. Depende de cuando Dios le dé, cuando Dios se enfada. Y habrá que intentar aplacar a los dioses. Entonces, en las culturas politeístas es muy difícil que tú te creas en serio que hay una racionalidad detrás de las criaturas, sobre todo porque las criaturas observamos muchos fenómenos caóticos que nos sorprenden, que nos asustan. Mientras que el cristiano no tiene miedo de la realidad. El cristiano sabe que este mundo, incluso cuando es muy amenazador, es un mundo creado bueno por Dios
y que tiene detrás una idea, un plan, un sentido. Y entonces, ¿qué hace el cristiano? Se lanza al descubrimiento del mundo. Y esto lo hicieron, es verdad que lo hicieron sobre todo los renacentistas, pero mucho antes los hombres medievales lo hicieron. De hecho, la ciencia moderna nació en las investigaciones operativas que se desarrollaron en las universidades cristianas de la Edad Media, la Universidad de París, la Universidad de Oxford. De hecho, muchas de las cosas que dijo luego Galileo ya habían sido investigadas en Oxford y en París en las universidades medievales. Entonces, y por último, nosotros creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y eso quiere decir que nosotros tenemos una inteligencia que, aunque es muy limitada, pero que tiene unos potenciales inmensos. Porque nuestra inteligencia es imagen del verbo de Dios. Tenemos la capacidad de entender. Con lo cual tenemos, el cristiano es, por así decirlo, como un pescador que se lanza a la pesca porque sabe que hay peces y que aunque él nunca haya visto un pez, algún pez caerá en su red. Y de hecho, esa confianza en la capacidad humana para conocer el mundo, porque tenemos una inteligencia que está hecha a imagen de Dios, ya digo, según Stanley Jackie, no solamente ayudó a la ciencia, sino que además fue decisiva para la ciencia. ¿Vale? Bien, prolongando esta idea, porque claro, yo os he puesto el ejemplo de Stanley Jackie, que, bueno, aunque era un especialista en estos temas, pero no dejaba de ser un sacerdote y un religioso. Pero hay una frase muy interesante de alguien que no es sospechoso de católico, que es Thomas Kuhn, que es uno de los grandes filósofos de la ciencia. Él era profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y a su vez él tuvo como maestro en Harvard a otro gran científico que tampoco era sospechoso de católico, que era Alfred North Whitehead. Y Kuhn describe, citando a Whitehead, en un párrafo que no tiene desperdicio, cómo nació la actividad cómo nació la ciencia moderna. Y la ciencia, hoy sabemos por los estudios de la historia de la ciencia, que la ciencia realmente, la ciencia moderna nació en la Edad Media. A pesar de que, y leo, dice Thomas Kuhn, que desde nuestro punto de vista moderno, la actividad científica de la Edad Media era increíblemente ineficaz. Y sin embargo se pregunta Kuhn, ¿de qué otra forma hubiera podido renacer la ciencia en Occidente? Porque llegó un momento en que la Edad Media se perdió incluso lo poco que se sabía en la antigüedad. Y dice, los siglos durante los que imperó la escolástica son aquellos en que la tradición de la ciencia y la filosofía antiguas fue simultáneamente reconstruida. Primero ver, ¿qué decía Platón? ¿Qué decía Aristóteles? Pues hubo que reconstruirlo. Segundo, asimilada, había que entenderlo. Y tercero, lo más importante, puesta a prueba, que es lo que se hace en una universidad. Tú pones a prueba todo. Y dice, a medida que iban siendo descubiertos sus puntos débiles, por ejemplo, los puntos débiles del sistema de Ptolomeo, para explicar cómo se mueven los astros, etcétera. Esos puntos débiles, ¿qué hace el universitario? Pues empieza a investigar. Esos puntos débiles se convertían de inmediato en focos de las primeras investigaciones operativas en el mundo moderno. ¿Vale? ¿Esto cuándo sucede? Sucede en la Baja Edad Media, siglos XIV y XV, mucho antes de Galileo. Aunque cuando Galileo, lógicamente, que era un genio, él presenta la nueva ciencia, la presenta como una novedad que se la ha inventado él prácticamente. Pero él dependía de los estudios anteriores. Y sigue diciendo Thomas Kuhn, todas las nuevas teorías científicas de los siglos XVI y XVII, estamos hablando de la época clásica en que nace la ciencia, todas tienen su origen en los jirones del pensamiento de Aristóteles desgarrados por la crítica escolástica. Es decir, los escolásticos, que eran cristianos, cogieron a Aristóteles y lo hicieron trizas, lo hicieron jirones. ¿Para qué? Porque se querían quedar con lo bueno y quitar lo que, en lo que no acertaban. Y añade, la mayor parte de estas teorías, las primeras teorías científicas, contienen asimismo conceptos clave creados por la ciencia escolástica. Es decir, en las universidades de la Iglesia
fue donde se crearon los conceptos clave que luego aplicaron los primeros científicos. Y ahora viene lo más importante, dice Kuhn. Pero más importante aún que tales conceptos es la posición de espíritu que los científicos modernos han heredado de sus predecesores medievales. Es decir, la clave de la ciencia está en una actitud mental. Y esa actitud mental, ¿de dónde la hereda Galileo? ¿De dónde la hereda Kepler? ¿De dónde la hereda Copérnico? La heredan de la ciencia escolástica. Y dice Kuhn, ¿y en qué consiste esa posición de espíritu? Una fe ilimitada en el poder de la razón humana para resolver los problemas de la naturaleza. O sea, la fe en la razón humana viene de la fe en Dios. La fe en la razón humana para resolver los problemas de la naturaleza. Entonces, como esto es muy serio, esto que está diciendo Kuhn, él dice, para que veáis que no estoy exagerando, dice, esto que estoy diciendo yo, ya lo decía Whitehead, que tampoco es sospechoso de católico. Y dice Whitehead, la fe en las posibilidades de la ciencia engendrada con anterioridad al desarrollo de la teoría científica moderna, es decir, los medievales, antes de que surgiera la ciencia moderna, ya tenían fe en la ciencia. Y esa fe, ¿de dónde nace? Dice, es un derivado inconsciente de la teología medieval. O sea, esto es fuerte. Estamos hablando de dos filósofos que son simplemente grandes filósofos de la ciencia y con una mentalidad pues muy positivista, o sea que no son para nada ni católicos, pero reconocen que la actitud mental que hizo que surgiera la ciencia es un derivado de la teología medieval. O sea que esta es quizás la gran aportación que la Iglesia hace a la ciencia. Y luego la otra pregunta creo que era, a ver, ¿y qué le debe esto es qué le debe la ciencia a la cultura cristiana? ¿Y qué le debe la Iglesia a la ciencia? Bueno, pues lo que le debe es algo importantísimo y es el conocimiento del mundo de una manera rigurosa que nos permite contemplar en profundidad las obras de Dios, utilizando esa luz maravillosa que Dios nos ha dado, que es la luz natural de la razón humana. Es decir, la Iglesia nos ha dado la fe, que es un conocimiento sobrenatural. Pero ese conocimiento sobrenatural no viene a sustituir a la razón. Al revés, viene a complementar la razón, a darle a la razón mayor alcance, a darle un sentido a la vida del hombre. Pero al mismo tiempo tenemos que seguir cultivando la razón, igual que la santificación ilumina el alma, pero eso no quiere decir que tengamos que descuidar el cuerpo, porque somos una unidad de alma y cuerpo. Entonces tenemos que servir a Dios con el alma y con el cuerpo. Y lo mismo, tenemos que servir a Dios no solamente teniendo fe, sino también cultivando esas facultades naturales que Él nos ha dado. Y la ciencia es una de las realidades más prodigiosas de toda la historia de la humanidad, porque es uno de los mayores logros y que además pone de manifiesto la gran dignidad del hombre. Por supuesto, como toda exageración, si uno exagera tanto la luz de la razón que quiere eliminar la luz sobrenatural, pues entonces ya vamos mal. Eso fue lo que sucedió en gran parte de la Ilustración, lo que se llama el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque muchos de los filósofos y hombres de cultura de aquella época, deslumbrados por la ciencia moderna, pensaron que podían prescindir de la fe. Es más, empezaron a atacar la fe sobrenatural. Cuando en realidad no son opuestas, sino que se complementan. Muchas gracias. Sí, de hecho, para terminar, los antiguos, los padres de la Iglesia, tenían muy claro que está, por un lado, el libro de la Sagrada Escritura y por otro lado está el libro de la naturaleza. Y que los dos libros nos hablan de Dios. Y la ciencia nos ayuda a leer el libro de la naturaleza.